Hola, mi nombre es David Perdomo. Estamos en la cuarta entrega de el manejo de plantillas a través de Joomla. En el capítulo anterior, en el video anterior, lo pueden ver ahí en la lista de reproducción del canal, empezamos a maquetar una plantilla basada en un diseño creado desde Photoshop. Al diseño que teníamos creado entonces vamos a empezar a cambiarle los elementos que escribimos directamente, por ejemplo los menús que no son de Joomla sino que los escribimos por componentes de Joomla ya para que esta información se lea desde el contenido. Aquí vemos pues que no van a ningún lado, pues, a pesar de que están dentro de Joomla. Aquí vemos que es una de las páginas que teníamos creada. Voy a cambiar esto y a borrarlo. Recuerden que cambiamos la plantilla. Pues no son los menús reales ni es la información real de nuestro sitio. A la plantilla entonces, al código fuente, yo le agregué una información adicional. Simplemente cuando acabo el header creé un section como lo vimos para HTML5. Dentro de ese section creé una lista ordenada que voy a utilizar para los destacados, y dejé unas opciones de artículo y finalmente el footer. Pues terminé de crear la construcción. Si la miramos pues no se ve nada de lo que estamos haciendo. Para continuar con las partes de Joomla, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a integrar unos códigos y unos componentes que nos van a indicar las posiciones y los lugares donde van a ir ubicados los elementos. Entonces vamos a crear como unas posiciones. Vamos a imaginarnos que aquí hay como un hueco y vamos a darle un nombre a ese hueco, que eso va a llamarse posición, y en esa posición vamos a poder cargar diferentes elementos. Entonces vamos a crear varias posiciones, y para hacerlo les recomiendo que bajemos a través de la zona de extensión, que busquemos en Tools, en las herramientas. Aquí tenemos las categorías. Busquemos la categoría de Tools, de herramientas, está por acá abajo, e ingresemos a Design Tools. Tools, eh, Design Tools. Dentro de lo que hay, pues hay muchas opciones. Pues hay herramientas de seguridad, de administración, de frameworks para hacer plantillas. Pues hay muchos elementos que podemos mirar. Por el momento vamos a trabajar con este template toolbar, que lo han actualizado para la versión 2.5. Salió en la versión 1.5 y ayuda bastante a crear directamente con los códigos necesarios para que la plantilla funcione. Ya después de haber trabajado con la plantilla base, pues hacerlo es muy sencillo. Él nos abre un sistema de descarga. Simplemente le damos clic a la versión de descarga. Aquí pues esperamos a que eso suceda. Inicia la descarga. Una vez descargamos, abrimos el archivo, el zip, y nos aparece un ejecutable. Entonces lo vamos a ejecutar directamente, o podemos descomprimir la carpeta y luego ejecutarlo. Nos pide pues autorización, y lo que vamos a tener es un elemento ejecutable que nos va a permitir tener los códigos que utiliza Joomla a la mano. Entonces esto es lo que se nos va a abrir, este Joomla JDT. Entonces ya podemos cerrar las herramientas. ¿Qué es esto? Básicamente, este es una ayuda. Es como tener un blog de notas, que podríamos tenerlo perfectamente. Vamos a abrir por aquí un blog de notas y tener los códigos a la mano para ayudarnos. Entonces, al darle clic, él tiene diferentes elementos. Aquí nos dice que si estamos programando para la versión de Joomla 1.5 o para la versión 1.6, 1.7 o 2.5, que funcionan con el nuevo core. En la versión 1.5 pues teníamos las cabeceras, códigos para Internet Explorer específicos, títulos, formularios, líneas. Todas estas eran las posiciones estándar que tenía el sistema. Y en la versión 6 pues ya los códigos merman, ya tenemos mucha más libertad de crear información y demás. Entonces vamos a mirar qué trae para que vamos de una vez entendiendo cómo funciona una plantilla.
vamos a decirle que nos traiga el código, él no lo, pues lo que hace es que lo copia en el portapapeles, simplemente le damos copiar y pegar para visualizarlo. Vamos a abrir mejor el archivo, un archivo de Dreamweaver. Y vamos a pegar ese código en el código de diseño para que miremos y entendamos. Entonces, esto es lo que nos pega como cabeceras, la definición, el tipo de aplicación. Aquí podemos colocar pues información, en el caso de ellos es con quién fue creado. Esto mismo lo trae ya la plantilla. Si miramos nuestra plantilla en su código fuente, al principio ya está definida la cabecera, es decir, eso no lo vamos a necesitar. La estructura pues puede variar un poco, pero básicamente hay que definir qué es lo que vamos a utilizar. Luego utiliza el doctype. La diferencia es que la plantilla utiliza versión HTML5. Aquí vemos que las cabeceras son tipo doctype, donde era un XHTML, que es demasiado, pues es estricto y es como la versión anterior de lo que se manejaba. Vemos que la declaración HTML es muy extensa. eh, entonces, digamos que puede ser práctico, pero dependiendo el trabajo que estemos haciendo, se puede utilizar las cabeceras o no. Otro de los elementos que trae es código específico para Internet Explorer. Digamos que es muy válido cuando uno está trabajando para versiones antiguas en lenguaje anterior. Ahorita la plantilla pues trae lo que les decía, unos queries que hacen que Internet Explorer interprete la mayoría de estilos y diseños sin necesidad de meterle hoja de estilos adicionales. De todas maneras, si lo quisiéramos o lo necesitáramos, podemos traer un código específico. Voy a ir pegando pues como rápidamente, no todos se necesitan. Voy a seleccionar el website title, que este es código para que nos muestre el título del sitio. Vamos a decirle que nos lo pegue. Básicamente lo que trae es una variable. Vamos a pegar esa variable en nuestra plantilla. Vamos a pegarla eh, por acá dentro de un artículo. Vamos a pegarla, vamos a guardar. Y si nos vamos para la página que tenemos en este momento cargada de nuestro sitio, la plantilla, entonces vemos cómo aparece paella y parrilla, que es el nombre o el título de la plantilla. Tenemos adicional, si quisiéramos cargar una imagen dinámicamente, entonces vamos a mirar el código que nos está pegando. Aquí una imagen src donde nos va a traer la ruta base de la carpeta templates de la plantilla en la que estamos, imagen, y aquí pues en la carpeta imagen, y aquí tendríamos que colocar el nombre de nuestra imagen. Digamos que esa es la forma si quisiéramos llamar una imagen directamente a nuestra plantilla. Como les decía, estos códigos los podemos tener en un blog de notas, pero podríamos también tenerlos pues como a la mano con esta información. El main body, vamos a pegar el main body, que son estos dos elementos. Estos dos elementos son elementos claves. Este nos va a sacar los mensajes de alerta cuando se envía, por ejemplo, un formulario que nos dice el mensaje fue exitoso, o cuando hay aplicaciones que necesitan una zona para enviar mensajes de confirmación, lo va a cargar a través de este código. Y este nos va a incluir el tipo componente, es decir, nos va a cargar el contenido del sitio. Entonces, si yo copio estos dos códigos y los pego en mi plantilla, voy a eliminar aquí dentro del section, después del nav, estos articles. Entonces voy a dejar dentro de un article el doctype y voy a dejarle esa zona. ¿Qué va a pasar? Vamos a mirar entonces lo que ocurre cuando insertamos esa información. Vamos a darle recargar y él ya nos va a detectar esa zona como la zona de carga. Aquí vemos que ya nuestra plantilla empezó a traer información de servicios. Como pues el menú aún no funciona, no podría navegar y mostrar cómo carga otra información, voy a eliminar la ruta
iríamos ya a la página de inicio. Aquí nos apareció inicio porque ya le metimos el código. Es demasiado sencillo, esta versión nos lo hace muy fácil, simplemente con unos códigos pequeños en el lugar que corresponde nos muestra la información correspondiente. Y finalmente encontramos los módulos. Hay un módulo simple y un módulo completo. Vamos a decirle a mirar qué es lo que hace el módulo completo. Acá nos valida que si el módulo existe, nos cargue un div con la clase, que en su caso pues él propone un nombre de clase y nos incluye esta información. Entonces este es un condicional, dice, si este módulo existe, créeme un div con una clase específica y cárgueme un módulo con un nombre específico. Esto va a ser muy útil por si tenemos módulos que entran o desaparecen. Si por el contrario tenemos un módulo simple, es decir, un módulo que siempre va a estar, podemos utilizar directamente la etiqueta. Entonces aquí tenemos el nombre del módulo. Cargando esto podemos cargar un módulo. Vamos entonces a mirar qué es lo que lleva un módulo para que entendamos a qué nos referimos con esa línea. Dentro de nuestra plantilla, lo primero que habíamos hecho era crear un template details.xml. Encontramos una opción que se llama position. Los position son las ubicaciones que vamos a crear para que nuestros módulos carguen. Entonces vamos a crear una nueva posición que vamos a llamar la posición menú y vamos a crear una posición que se va a llamar banner y vamos a crear una posición que se va a llamar destacados. Estas posiciones las voy a utilizar para decirle a la plantilla que en esta zona la vamos a llamar menú, que a esta zona de acá la vamos a llamar banner y que a esta zona de acá la vamos a llamar destacados, de modo que él sepa qué es lo que nos va a cargar en dicho espacio. Para ello, entonces, una vez creada la información, si estuviéramos pues trabajando remotamente, vamos a subir vía FTP o alguna forma de publicación que tengamos favorita, eh, vamos a enviar este archivo para que el sistema no lo detecta. Como estamos trabajando en local, inmediatamente nos guarda, bueno, aquí tengo un error y es que estoy trabajando en el template de Blank Template Master, el que creamos originalmente para crear nuestra plantilla. Lo que tengo que hacer es abrir el XML correspondiente a la plantilla, es decir, el que él hizo de copia, buscar igual la sección position y voy a pegar estos que ya había escrito previamente. Dentro de Joomla lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, vamos primero a copiar este código y vamos a decirle a ese código que en vez de este menú que yo había creado, voy a eliminarlo y que me cargue el módulo y donde dice name voy a colocar el nombre de la posición. En este caso yo creé una posición llamada menú, entonces voy a copiar y voy a pegar esa posición. Voy a decirle que ahí me cargue el módulo menú. En Joomla vamos a acceder al sistema y vamos a buscar en extensiones, vamos a buscar gestor de módulos. Al ingresar a la zona de módulos vamos a encontrar los módulos existentes. Ya les voy a contar que es un módulo. Por el momento, si recargamos, vamos a ver que efectivamente el menú se eliminó. No tengo nada en ese menú. Los módulos entonces son pequeños programas que hacen una función específica. Aquí vemos el tipo de módulo. Tenemos un módulo tipo anuncio o banners, tenemos un módulo de ruta, tenemos un módulo de menú y tenemos un módulo de acceso. Este de acceso, por ejemplo, era el que utilizábamos para el usuario de la contraseña cuando cerrábamos el sitio. Y vemos unas posiciones. Por defecto, en esta versión recomiendan position, números 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por acá el tipo. Vamos a utilizar el menú principal, que es nuestro menú que queremos habilitar. Y lo que vamos a hacer es entrar a editarlo. Ahorita vamos a crear un nuevo menú para que entendamos cómo funciona
y en la posición vamos a decirle que seleccione la posición. Nos aparecen todas las posiciones que tienen las diferentes plantillas. Vamos a decir que nos muestre las posiciones que tiene paella y parrilla, y aquí nos aparecen las posiciones que creamos. Entonces vamos a decirle que nos emplee la posición menú. Una vez está la posición menú, vamos a darle a aplicar y vamos a recargar, y nos aparecen los tres botones que teníamos creados. Aquí si le damos clic a ubicación, nos llega a ubicación, servicios, entonces nos llega a domicilios, y si le doy inicio, pues vamos al botón de inicio. Ya vemos que este menú nos lleva a las rutas y a las ubicaciones que habíamos creado previamente. Los módulos, así como los menús, que cada uno tiene unas funciones particulares, tienen unos formularios que se llenan, pues se completan dependiendo de la función que se hace. La mayoría o todos los módulos tienen al final una zona de publicación, porque es posible elegir en qué páginas quiero o en qué páginas no quiero que se publique. En este caso, como es un menú principal, quiero que se coloquen en todas las páginas, pero yo podría decirle que solo en páginas seleccionadas, y voy a decirle que en ubicación el menú no me aparezca. Voy a darle a aplicar, voy a pasarme a servicios, está el menú inicio, está el menú ubicación, el menú desaparece. Entonces yo puedo hacer diferentes módulos que se vayan ubicando o no en las secciones que voy necesitando, de manera que puedo hacer páginas personalizadas sin ningún inconveniente. Entonces guardemos y cerremos, y ya tenemos nuestro primer módulo. Por acá hay algo que se llama anuncio tipo banners. Vamos a abrirlo. Y él pues es otro tipo de módulo. Aquí vemos que en las opciones básicas nos aparecen unas opciones que en el otro no había. Vamos a cambiar y vamos a mirar el de ruta, y en ruta nos aparecen otras secciones más pequeñas. Esta ruta es el miga de pan que llaman, que es ir dejando el rastro donde estoy. Usted entró a sección, entró a noticias, entró a deportivas, entró a fútbol, y este es el nombre de la noticia. Entonces podemos colocar diferentes elementos para saber dónde estamos parados. Funciona igual. Al lado izquierdo tenemos posición, el acceso, el nivel de acceso, igual que los artículos. Si hay más en la misma posición, podríamos darle un orden. Podemos también programar para que un módulo inicie y finalice, y podemos ubicar en qué parte queremos que aparezca y en qué parte no. Lo que cambia básicamente son las opciones básicas y configuración de cada uno de los módulos. Si le damos crear nuevo módulo, encontramos una gran cantidad de módulos. Estos van a ir creciendo en la medida que vamos instalando componentes que nos van a ofrecer pues como funciones adicionales. Los que vienen por defecto son mostrar los artículos, los últimos artículos creados, una opción de cambiar de idioma en caso de que fuera multidioma, una opción de mostrar categorías, una opción del componente de enlaces web o enlaces destacados. Podemos crear un módulo que nos cargue una imagen aleatoria desde una carpeta. Podemos crear un módulo, un buscador. Uno de los más utilizados es personalizar HTML. Es un módulo donde usted puede construir lo que quiera, pegar imágenes, textos, en fin, información, y pues cada uno tendrá una función en particular. En los videos avanzados vamos a empezar a mostrar la configuración de cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer entonces para terminar esta primera parte es utilizar estos códigos. Vamos a hacer, por ejemplo, que el otro módulo no sea permanente. En este caso lo dejé solo el tipo menú, porque pues siempre debería estar el menú, entonces no hay que validarlo. Supongamos que los destacados, voy a eliminar esta zona y voy a pegar este módulo. Supongamos que los destacados pueden o no pueden estar. Entonces, de hecho, voy a meter incluso el nav, porque si el destacado no está, pues la etiqueta nav tampoco debería estar dentro de la validación PHP. Este PHP que nos dice, por si no saben programación, es si el módulo con el nombre, entonces nosotros habíamos definido acá un nombre, destacados. Si el módulo con el nombre destacados existe, ¿cierto?
créeme, entonces ya crearíamos este, como lo tenemos arriba definido, pues este div nos sobra, ya la etiqueta nav, como les decía, se comporta como un div, y cárgueme el módulo con el nombre destacados. Es decir, si destacados existe, cárgueme destacados. Simplemente validamos que el módulo previamente exista. Y voy a hacer lo mismo con el módulo de banners. Voy a eliminar esta imagen que la cargué pues directamente en la plantilla para evaluarla. Y simplemente aquí voy a mirar cómo lo escribí. Se llama banner. Y vamos a decirle que si banner existe, entonces me coloque banner. Para el caso de banner podríamos emplear el elemento, el componente de banners. Vamos a mirar ese componente. Él tiene una opción de crear categorías, de crear clientes. Se puede utilizar para publicidad. O podemos crear un módulo básico. Más adelante vamos a instalar un componente que tenga un slideshow, de modo que nos cambien los banners. Por el momento voy a crear un nuevo módulo. Este va a ser de tipo personalizado. Le voy a colocar aquí que va a ser el banner principal, que el título no me lo muestre, la posición. Entonces voy a venir a seleccionar mi posición, la posición va a ser banner, voy a decirle que esté en todas las páginas, aquí abajo lo vemos, y acá entonces voy a utilizar la herramienta de imagen para subir ese banner. Aquí tengo pues ya unos creados. Voy a crear una carpeta que se llame principales. Ingreso a ella y le doy subir imagen. Vamos a buscarla. Acá tengo la imagen que quiero cargar, entonces la selecciono y le digo subir. Una vez está arriba, el sistema me la carga, la selecciono entonces como imagen elegida y le digo insertar. Entonces aquí vemos que el sistema me insertó una imagen. Voy a darle aplicar para que nos lo guarde. Ya elegimos nombre, ya le dijimos que estaba publicado. Y una vez guarde, vamos a venir a la página principal y la vamos a recargar. Al recargar no aparece nada, entonces tenemos que venir a buscar cuál pudo sido el error. Y aquí encuentro que le cambié la clase al banner donde no debía ser. Este texto era en el nombre de la posición. Entonces debo guardar nuevamente y recargar la página y volver a cargar la página de la plantilla. Ahí vemos entonces que nos carga. Ya toca empezar a mirar los estilos CSS para que funcione.
Cuando se presentan problemas con la maquetación, los navegadores Google Chrome y Firefox específicamente tienen elementos que nos ayudan a checar estos estilos. En Firefox tenemos, que ahora también está para Chrome, el Firebook, que es muy útil instalarlo para mirar, y Google Chrome por defecto en inspeccionar elementos nos muestra el código fuente de la página y los diferentes artículos. Podemos entonces inspeccionar el elemento, mirar los estilos que se tiene y mirar qué es lo que está haciendo que no funciona. Entonces vamos a darle aquí al margen, que lo habíamos subido el tamaño total. Entonces ya vemos que no es tanto, sino que pueden ser unos 50 píxeles aproximadamente. Podemos empezar a probar en el navegador para ver cómo se comporta, y cuando lleguemos al tamaño que es, utilizar esa medida menos 40, no, menos 55, exacto. Y a la derecha entonces teníamos 15, vamos a darle 25, vamos a darle 28, vamos a darle 30 píxeles. Vemos cómo nos va ayudando a cuadrar esta información. Vamos a ver el slide, eh, margin top menos 40, entonces vamos a decirle que menos 35 o menos 45, 49, 52, 55. Vamos ahora a corregir entonces en nuestra hoja de estilo los valores que acabamos de encontrar. Entonces aquí nos queda 64, 55 y 25. Al principio de los videos habíamos empezado a construir la información del menú y habíamos creado un menú destacados. A este menú destacado entonces lo que le vamos a hacer es crear los tres botones correspondientes, uno a la categoría tipo blog de parrillas. Vamos a seleccionar entonces la categoría, lo que llame paellas, guardar y nuevo. Tiene el mismo elemento en el alias, entonces vamos a llamarlo paellas 2 mientras tanto, porque el otro pues fue un elemento temporal. Vamos a crear uno nuevo, seleccionamos el tipo, categoría blog, parrilla, guardar y nuevo, categoría blog, Catherine, guardar y nuevo, y finalmente el restaurante. Si recargamos, no encontramos pues ningún cambio que se vea. Entonces vamos a irnos a la gestión de módulos, porque ya creamos el menú, pero tenemos que asignarle un módulo. Vamos a decirle nuevo módulo. Aquí vamos a elegir entonces de tipo menú, porque queremos que sea un módulo que nos llame un menú. Este módulo se va a llamar destacados, y vamos a seleccionar el menú que queremos que se vea. Entonces vamos a seleccionar el menú destacado y vamos a decirle que nos lo muestre en la posición destacados. Vamos a darle guardar y cerrar, y si todo funciona bien estamos viendo nuestro menú destacado. Ya lo que sigue es cambiar estas imágenes por hojas de estilo, donde yo pueda a cada uno de estos ítems cambiarlo por una imagen, o hacerlo a través de CSS. Vamos entonces a hacerlo de la manera que Joomla nos trae para ayudarnos, que es que yo a cada uno de los menús tengo la posibilidad
de elegir la forma como quiero que se enlace. Entonces voy a decirle aquí enlace de imagen, en la tipos de enlace de imagen, y voy a elegir los archivos que quiero que se tengan. Entonces voy a subir mis tres artículos, por aquí los tengo. Voy a subir paellas, por este lugar toca de a una. Voy a de una vez a subirlos todos para tenerlos disponibles para los demás menús. El primero entonces es paella, lo voy a seleccionar y le voy a dar insertar. Ahí me quedó guardado, vamos a darle a aplicar y ya aparece la imagen haciendo parte de ese menú. Entonces tenemos esa opción, que si añadimos el título vamos a decirle que no nos añada el título. Entonces ya nos quedó solamente la imagen sin el título. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres botones. Vámonos a parrilla, opciones de visualización de los enlaces, seleccionamos parrilla, que no nos muestre el título, recargamos y ya tenemos nuestros dos primeros ítems creados de una manera muy fácil, sin necesidad de utilizar elementos muy extraños ni complicarnos la vida. Se puede hacer directamente con un menú. Joomla nos proporciona todo para eso. Entonces tendríamos los enlaces y la información disponible. Si queremos cambiar el hipervínculo lo podemos hacer por ahí mismo, y igual el alias y la información la vamos a administrar. Entonces acá tenemos ya nuestras cuatro imágenes destacadas. Ahora lo que voy a hacer es inspeccionar el elemento para saber cómo se llaman. Aquí vemos que dentro del nav con el ID destacados encontramos un elemento UL, es decir, unas listas. Entonces lo que vamos a hacer es darle un código a estas, unos estilos puntuales a esa información. Vamos entonces a crearlos de manera muy sencilla. Vamos a decirle que dentro de destacados a las listas, vamos a decirle que list style none. Vamos a decirle también que margen 0, y vamos a decirle que padding 0. Si todo está bien, nuestras viñetas deberían desaparecer y los márgenes deberían desaparecer también. Ahí vemos que ya están los elementos con el hipervínculo. Cada uno de ellos debería llamar pues la información que es. Aquí vemos cómo cambia. Adicional a esto, entonces vamos a decirle que las listas tengan el display inline block. Vamos a decirle que tengan inline block. Lo que hace es que nos la ubica, lo que les decía ahorita, que el float pasa a un segundo nivel. Y vamos a decirle también que tengan un margen right de 5 píxeles, o vamos a decirle que tenga margen general de 0 y de 5 píxeles. Vamos a ver si nos alcanzan con esa distancia para que nos genere unos márgenes intermedios. Quedaría pendiente entonces crear los módulos correspondientes al footer, que puede ser un módulo HTML, y crear los estilos a cada uno de los elementos. Para ello pues simplemente podemos darle clic derecho, mirar qué tipo de elemento es, en este caso es un H2, y según el diseño que hayamos elegido empezar a crear los estilos. También queda pendiente crear los separadores que tienen estos botones y los over. Para el separador es muy simple, vamos al menú, entramos al menú principal, que es el que corresponde pues en este caso, le vamos a dar nuevo, y en tipo, vamos a seleccionar en tipo
al final dice separador de texto. Entonces vamos a crear un tipo separador. El título del menú sería el texto. Vamos a crear la rayita y podríamos también cambiar esto por una imagen. Si fuera el caso, vamos a darle a aplicar. Este separador se va a ubicar donde ya lo habíamos diseñado y podemos guardarlo como copia. Simplemente le eliminamos guardar, van dos, guardar como copia, eliminamos el excedente, necesitaríamos 4, guardar como copia, vamos a guardar y cerrar. Entonces, ¿cómo quedarían? Aquí tenemos los separadores. Obviamente si los recargamos pues nos van a quedar todos en la misma ubicación. Lo que habría que hacer es intercalarlos. La forma más fácil es decirle a los menús la posición 1, 3 y 5, y a los separadores decirle que lo queremos de segundo, de cuarto y de 8. Vamos a darle guardar. Aquí entonces tenemos ya la separación, uno sí, uno no. Este pues de paellas lo habíamos hecho temporalmente, ya lo podemos enviar a la papelera. Y si recargamos quedan nuestros elementos listos. Queda pendiente también en ese menú crear el formulario de contactos. Para ello vamos a componentes, vamos a contactos y vamos a crear el contacto. Entonces aquí tenemos categorías de contactos y contactos. Por defecto el sistema nos crea una categoría para poder agregar una persona. Vamos a decirle contacto, nombre, entonces digámosle servicio al cliente. Podríamos vincularlo con un usuario del sistema si queremos, ampliar información adicional y demás. Y por aquí los detalles. Lo más importante es tener el email a donde queremos correo arroba el correo.com, donde queremos que nos llegue el correo electrónico. Vamos a guardar y cerrar. Pues el formulario es muy completo, pero lo que quería mostrarles es que dentro de los menús podemos crear un nuevo menú que es de tipo contacto. Entonces voy a decirle que ese link vaya a un contacto único, selecciono el contacto, le coloco el título al botón, contáctenos, voy a guardar y cerrar, y acá voy a darle el orden, vamos a recargar. Ahí tenemos ya los elementos y si le damos clic nos lleva al contacto directamente. Aquí pues nos saca un error de reCAPTCHA que lo habilitamos en la configuración inicial, porque debemos primero ir a la página oficial y conseguir una clave para configurarla. Aquí tenemos entonces el contacto. Si le damos el formulario se nos despliega un formulario de contacto, y si le damos información, pues la información que hayamos digitado de ese contacto. Entonces de esta manera pues nuestra página cada vez se va viendo más completa y va cogiendo la forma. Si comparamos con la plantilla original, pues vemos que ya faltan son unos pocos estilos para las fuentes y para las categorías, donde vamos a empezar a enriquecer nuestro código y nuestro resto de diseño. Eh, Esto es todo por el momento. En el próximo video vamos a seguir ampliando componentes de instalación y vamos a aprender a cambiar por componentes de terceros algunas funciones básicas del sistema. Recuerden enviarme sus preguntas y comentarios o compartir sus videos con @davidperdomo, dejar los comentarios en los videos, y si les ha gustado pues les agradezco el clic en me gusta para que me motive a seguir haciendo muchos más videotutoriales. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.